hacer es ir viendo poco a poco algunas de estas partes del cuerpo, específicamente la cabeza. Vamos a estar 3 sesiones con la cabeza, porque sucede que la parte del cuerpo que es la cabeza, Tokwa, es bastante significativa para representar, para explicar algunos de los contenidos, del percibir de los antiguos mexicanos, ¿no? Tonacayotzin y Toca. ¿Nuestro venerable cuerpo se llama? Su nombre. Su nombre. Su nombre o su... Hace 8 días hablábamos su siembra, ¿no? La siembra como en el sentido de cuando algo se nombra se le está poniendo un significado sobre la tierra, ¿no? Un porqué sobre la tierra. Pero bueno, dejémoslo en su nombre de nuestro cuerpo, nuestro respetable cuerpo. Aquí vamos a ir trabajando, abrir algunas de las palabras. Aquí tenemos Nacayot, y ahorita lo vamos a pasar abajo. Tenemos Nacayot, que este es el lexema, o la palabra que está, la palabra originaria de la Ajá. El lexema es un término que se usa en la lingüística para describir una palabra que tiene un significado, ¿no? En espacio y tiempo, un significado por sí misma, y que se puede ir modificando en relación a otras. Por ejemplo, aquí tenemos este to. ¿Sí se alcanza a ver este? Sí. To más Nacayot más Sí. sí. Y esto en su conjunto, todo nos va a dar y este tsin va a hacer que la palabra Nacayot pierda su terminación, ¿no? Tonacayot, tsin, la terminación TL se elide, se suprime, pues se va. El tsin, al entrar en composición con esta palabra, va a quitar o elidir su terminación. La terminación tl siempre nos va a estar indicando que es un sustantivo o que es la esencia de algo de lo que se habla en este caso. Entonces, si buscamos Nacayot en alguno de los diccionarios, antiguo, carne, viandas, Nácatl, amoyolo, vuestro corazón carnal, amo, omillo, Nácatl, carne, viandas sin hueso, en composición, nanácatl, mi vianda, la carne que yo como, no Nacayot. Nonacayo, mi cuerpo, y Nacayo, su cuerpo, Acan, Itlacao, Ki, y Nacayo, bello, bella, que tiene un cuerpo sin defecto, irreprochable, Tonacayo, nuestro cuerpo, Tenacayo, el cuerpo de alguien, plural, Nonacayo, olmos, mis carnes, en sentido figurado, mis hijos. Entonces, ya vimos que Nácatl es el sustantivo carne, ¿no? Y Nacayot en este diccionario nos lo pone igual, como carne, cuerpo. Aquí ya hay una diferencia, ¿no? Nos pone cuerpo. Y en la lengua náhuatl, la terminación yotl, cuando vemos toda esta terminación junta, indica, ¿qué indica? Raíz. Bueno, No, mexicayot, toltecayot, como la raíz de algo, ¿no? Que contiene o contenido, podría ser una acepción. La otra es como la esencia de las cosas, por decir, como la mexicayot, la esencia de ser ¿Como el mexicano. corazón? O como el corazón, exactamente, de yotl. De yotl, ¿no? Yolotl. De yolotl. Yolotl, que es esa, justamente de lo que vamos a hablar, Yolotl, que es el corazón, pero Yotl solito es esta terminación que
comúnmente se utiliza en náhuatl para describir que algo posee cierta esencia, ¿no? De esta terminación, como en el náhuatl va a estar indicando la esencia de algo, ¿no? Como lo que tú decías, bueno, la raíz de algo, la raíz de la mexicanidad, o la esencia, lo que está como la carne en su sentido esencial. Por ejemplo, miren, tenemos la palabra que es tlácatl. Antes tenemos tlacati. ¿Alguien sabe qué significa tlacati o tlacatl, Arnoso? Tlacatl es hombre, ¿no? Tlacatl, quistosneki, quiere decir hombre en el sentido de humano, ¿sí? Es decir, también las mujeres somos tlacatl. Ajá. Porque para hombre como género está oquixtli. Oquixtli es hombre, solo hombres, ahí sí, mujeres no entramos. O mujeres igual. A lo que voy es, miren, veamos este ejemplo. ¿Cómo funciona en náhuatl? Mejor lo busco por el índice. En náhuatl o en el glosario. En náhuatl aquí tenemos un verbo, una acción. La acción es tlacati. ¿Qué acciones? Tlacati quistosneki nacer, castilacopa. Tlacati lo quiere decir nacer en castellano, ¿sí? Entonces, el verbo, la acción es nacer, ser parido, llegar al mundo, pero siendo paridos, ¿sí? Se entiende que eso pasó para que naciéramos. Luego entonces, tlacatl es el sustantivo, o se hace lo nacido, o el nacido, o la nacida, que es lo humano. Todos los humanos hemos nacido. ¿Sí me explico? Por eso no es hombre. Bueno, se utiliza como hombre, pero es como decir los derechos del hombre, ¿no? Pero no son del hombre, son de la mujer. De la gramática, ¿no? Puede estar ahí. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando ponemos tlacayotl? Tlenquictosnequi tlacayotl. ¿Qué lo quiere decir tlacayotl? Caxilacopa. Humanidad. Humanidad. Claro. Ahí es un ejemplo muy claro desde el castellano para ejemplificar el uso del náhuatl. ¿Sí? Entonces este fue el verbo, este fue el sustantivo, es la acción, el resultado de la acción, y esto ya es como un concepto abstracto que incluye la esencia de esto. ¿Me explico? Este va a ser Tlacayotl, quistosnequi, caxilacopa, humanidad. ¿Tlaxilacopa? Castilacopa. Castilan, en castellano. En castellano. Castilla, de Castilla, de Castilacopa. O sea, Castilacopa es decir, en dirección del castellano, como por el rumbo del castellano, así va a ser. En el sentido del castellano va a ser humanidad. Entonces, esta terminación que estamos buscando aquí, más que decir el origen o la esencia o la raíz de algo, es eso que contiene a lo anterior, todo lo anterior, pero de una forma abstracta. Así ¿no? es un abstracto. Ese yotl, bueno, como yo lo entiendo, como lo hemos ido trabajando, es en un sentido de abstraer algo que de por sí existe. Primero existe, primero hay una acción, luego se genera un sustantivo que de por sí existe, pero luego lo podemos abstraer en un concepto. ¿Sí? Sí. A eso es a lo que me refiero. Por eso es que es Toltecayotl, ¿no? Algo que existió. Toltecatl eran de entretules, o sea, habitantes de entretules, los toltecas. Eso significa Toltecatl. ¿Y Tuli Totalmente. y Tecatl. Tuli más Tecatl. Toltecayotl ya todo lo engloba todo eso. Tul más Tecatl. Bueno, aquí es Tuli. Y se divide esta. Entonces, Toltecatl es igual a habitante de entretules. Porque todas las ciudades estaban donde había tule. Había tule porque había agua, ¿no? Entonces, los habitantes de Entretule vivían en las ciudades. Quienes vivían en las ciudades tenían
cierta organización política económica que les permitía identificarse como ciudadanos, trabajar más las artes, trabajar en gremios, tener una organización política y económica sólida. Entonces, por eso se habla de la Toltecayo, ¿no? Como la civilización. ¿Me explico? Ya es un concepto más abstracto, pero con una base concreta, que es el Tule, quienes viven en el Tuli, las actividades que hacen, etc., ¿no? Entonces aquí es igual, la humanidad no como un abstracto imaginario, sino con una base real, que es nacer, el nacido o quienes hemos nacido, y luego entonces quienes formamos ese conjunto, pues la humanidad entera. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, en ese sentido va esto. Nacayotl es eso que incluye la carne, ¿sí? Nacatl ya habíamos visto que era carne. Entonces Nacayotl va en el sentido de como esa... Los que tenemos carne. Ajá, ¿sí? Como la corporidad, diríamos, ¿no? Es decir, Nacatl, Nácatl sabemos que es el sustantivo carne. Nácatl es sustantivo, es la carne que tocamos, o la carne que se come, ¿no? De res o de pollo, lo que ustedes quieran. Pero Nacayotl nos habla de la corporidad. Creo que el concepto más cercano desde el castellano para Nacayotl sería algo así como corporidad, ¿no? Porque como no es la tan humanidad. como la humanidad, claro. ¿Sí está siendo claro? Si hay duda, díganme. Entonces acá decimos, lo podemos traducir como nuestra corporalidad, nuestro cuerpo, nuestro respetable cuerpo, la traducción que ustedes quieran poner. Pero lo que más tratamos de trabajar en este encuentro es que podamos conocer cómo se dicen esas palabras, qué significan, pero además comprender por qué es el uso de esas palabras, desde dónde se está usando esa forma. Vamos a avanzar con Cuay. ¿Qué me canción? Entonces, ¿qué lo quiere decir Cuay en castellano? Entonces, Cuay nos están diciendo que es ¿qué? Cabeza, cima, final, extremidad. En composición, Nocua, olmos, mi cabeza. Mocua, tu cabeza. Icua, su cabeza, etc. ¿Cabeza, cima y qué? Cabeza, Final cima y final. y extremidad. Y extremidad. Así es. La extremidad superior. Pero bueno. Aquí hay este concepto es de los más hermosos de la lengua náhuatl, que nos permiten rastrear muchas cosas a la vez. Es de esas palabras raíz, esas palabras lexemas, que nos dan una idea más cercana de lo que es el pensamiento náhuatl, ¿no? Que es bastante amplio y preciso a la vez. Entonces, justamente hoy que estamos en un día cuautli, ¿verdad? Veamos qué otras palabras se asocian con guay, ¿no? Entonces, de entrada tenemos esto. Cuautli. Cuauhitl. Cuauhitl. Ajá. Entonces, Cuautli, tenemos otra que es Cuau. Entonces, en Cuautli, Tlequitosnequi Cuautli Caxilacopa. ¿Qué lo quiere decir Cuautli en castellano? Águila. Águila, ¿verdad? Aquí está, muy presente. Entonces, Cuautli. Ahí no hay duda. Ay, Cuautli Cuautli, perdón. Águila, ya estoy. Águila, muy bien. Y luego, Iwancuauhitl Tlequitosnequi, ¿qué lo quiere decir? Árbol. 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 Si lo buscamos en diccionarios, etcétera, encontraremos también que es madera, ¿no? Porque es la forma en que se le dice. Como si se le dice a los árboles,
A la madera también se le dice cuahuitl. Es una extensión del significado de árbol a madera, cuau, como ahí, ¿no? El pan que está en madera. Cuá, Cuá. tlequitosnequi caxilacopa, cuá. ¿Qué lo quiere decir en castellano? Cuá. Aquí en Quimati. ¿Alguien lo sabe? Comer, ¿no? Comer. Comer como De verbo. Ah, claro. Es el verbo comer. Comer, alimentarse. O elevar, ¿no? Ujú. Y sucede entonces eso, ¿no? Que para comer las personas elevamos algo, ¿no? O sea, tenemos aquí las galletas, Ujú. que no tenemos, pero si tuviéramos, al comerlas haríamos esto, ¿no? O sea, yo tomo mi galleta y la llevo a la boca. No bajo como los perritos para comer, ¿no? Sino que yo lo elevo. Entonces, este comer, este alimentarse o nutrirse, Es elevar. nutrirse, tiene que ver con elevar algo. Ajá. Ajá. Y entonces, ¿qué tienen en común esta raíz de cuá en cuahuitl y en cuautli? Que sube. Que se eleva. Que se eleva. Que los tres están describiendo algo que se eleva, ¿no? Es decir, el árbol es el único ser que nunca deja de crecer mientras haya sol y tenga agua y tierra suficiente. Sobre todo depende del sol, ¿no? Mientras haya sol, no deja de crecer. Y agua. Entonces siempre se va a estar Hasta elevando. las tres cosas. Incluso el mismo nombre que le dan, ahora podemos traducirlo como árbol, y eso será castellano. Pero en el sentido del náhuatl, podríamos decir que es, si este es el verbo, elevar, cuahuitl podría ser El que se eleva. el que se eleva. El que se eleva. Y en cuautli, ¿qué vemos? Pues Que se también, eleva. ¿no? Un ave que se eleva. Es el ave que se eleva, pero el que más alto se eleva, ¿no? Que de hecho al águila la asocian con el sol, ¿no? Siempre en los códices están los eclipses y está el sol, el águila, el conejo y la serpiente, ¿no? O sea, la tierra, la luna y el sol. Y el